A ver a nuestra hermana Ivana, los chicos, su esposo. El Señor lo esté bendiciendo también a ellos. Nos alegramos de nuestro hermano también Rubén. Hoy me llamó la atención, ya vino con el auto. Le dije que ya era piloto. ¿Ah? Así que dijo que era piloto, pero que vino sin piloto, por la lluvia del cielo. Bueno, gracias al Señor realmente poder reunirnos en esta oportunidad nuevamente para meditar en la santa palabra del Señor. Y qué bien nos hace. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando nos reuníamos en casa, cuando papá aún estaba, había un fogón, un poquito de fuego allí donde se hacía el mate cocido, y nos reuníamos allí, cantábamos juntos en familia, oramos y también se leía la Escritura. Qué tiempo aquello, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Y bueno, todo eso quedó un poco a un costado. Ahora ya no hay fogón, no hay nada de esto. Algunas veces nos reunimos en casa para leer y meditar la Escritura, especialmente por mi hija que está allí en Galpad a través de internet. Y bueno, así de esa manera. Y desde luego hay hermanos que se reúnen así, de esta manera, a través de internet, tienen reuniones, ¿sí? Bueno, pero nosotros acá tenemos el privilegio y la libertad de poder reunirnos. El primer himno que se entonó decía: es Jesucristo la vida y la luz. ¿Es realmente eso para nosotros? Debe ser para cada redimido, debe ser para cada salvado, que el Señor Jesús es mi vida, quiere decir la vida eterna, pero además de esto es mi luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la lumbre de la vida. Mire qué grande, qué maravilloso. De nadie, de ningún ser religioso, se ha dicho algo así. Nadie jamás pudo decir algo así. Solo el Señor Jesús pudo decir. Leía nuestro hermano en este precioso pasaje de Hebreos, ¿no? Las enseñanzas, el consejo, la exhortación que tenemos en ella. Y se leyó un versículo que nos declara acerca del Señor Jesús, y es el versículo número 8, que dice así: Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Mire qué grande este versículo, qué profundo que es. Nos declara lo que el Señor Jesús es. Es el mismo. Quiere decir que no tiene variación. Quiere decir que Él es inmutable. No muta nunca. No hay mudanza o variación de su persona, de su naturaleza, de su ser. ¿Ah? Es el mismo. Pero nos dice que es hoy, tiempo presente, ¿qué más? Ayer, en el pasado, y hacia el futuro, y por los siglos. Esto nos habla, hermano, de su eternidad. No solamente nos habla de su inmutabilidad, sino nos habla también de su eternidad. Alguien alguna vez en la historia y en la vida preguntó al Señor Jesús: ¿de dónde eres? Esta pregunta se lo hizo el gobernador Poncio Pilato al Señor Jesús. A él le preguntó. Como dijeron que era de Galilea, quería saber de qué parte era él. Mire, y el Señor allí también, como en otras ocasiones, quedó mudo, no lo dijo nada acerca. Pero él podía decir tantas cosas, mire. Podía decir que era del cielo. Podía decir que venía desde los tiempos antiguos de la eternidad. Nada de esto dijo. Mire cómo son las cosas. A él no lo dijo quién era. Pilato quería saber, pero ¿de dónde es? ¿De dónde es? Qué pregunta, ¿no?
realmente. Y cuando empezamos a mirar en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos que Él es del cielo. Él es de la eternidad. Él es el creador, el hacedor, el sustentador. Tantas cosas maravillosas que, mire, Él es Dios sobre toda la cosa, dice Juan en su epístola. Mire, y aquí realmente es muy importante. Hace unos sábados atrás estábamos estudiando acerca de las señales de los tiempos, ¿se acuerdan? ¿Sí? De esa manera. Y entre esto también estuvimos hablando acerca de los anticristos, ¿se acuerdan? Un anticristo, el anticristo es una persona. Juan dice que salieron muchos anticristos, ¿sí? Muchos, ¿no? Muchos anticristos. Es alguien que ostenta el lugar de Cristo, se quiere o pretende, mejor dicho, nadie puede ocupar el lugar de Cristo, desde luego, pero pretende ocupar el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Eso es un anticristo. Ahora, ¿cómo que es uno en contra de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Sabe por qué? Alguien que está en contra de Cristo es alguien que no está de acuerdo a lo que el Señor Jesús es en esencia. Por eso el apóstol Pedro dice: tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, es decir, en la doctrina, en el fundamento que Él es, siendo desobediente, a los cuales también fueron destinados. Así está escrito de esa manera. Y se puede disentir, no sé si la palabra correcta es que se puede, pero desde luego ocurre esto, se disiente en cuanto a aspectos de doctrina. ¿Ves? En realidad lo correcto delante de Dios es que no debiera haber esto. Debiéramos conocer las Escrituras, debiéramos conocer la doctrina verdadera, la doctrina realmente que tenemos la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso es correcto, pero tropezar en la roca es tropezar en el fundamento mismo de lo que el Señor Jesús es y representa. Mire, es terrible. Y en una de esas cuestiones que tiene que ver con tropezar con la roca, tropezar con Cristo, en contra de Cristo, hay un versículo que nos habla justamente de su deidad, de su preexistencia, de su poder. Miren, un versículo tan claro, pero que ha servido de controversia bajo mucho tiempo, y hasta ahora hay quienes discuten, hasta ahora hay quienes dudan realmente de lo que expresa ese versículo. Que en sí mismo ese pasaje nos habla de cosas maravillosas, grandes, sublimes. Y les invito, hermano, a abrir nuestra Biblia allí en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Se ha leído tantas veces este versículo, estos pasajes tan preciosos, y vamos a ir leyendo seguramente cuántas veces más. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. El Señor nos está iluminando nuestra mente, nuestro corazón abriéndose y pidiendo al Señor que Él nos ayude. Que ayude a ti y me ayude a mí, un servidor, en esta noche. Al meditar estos preciosos, magníficos, gloriosos sublimes de estos pasajes de la Escritura. Una revelación del apóstol Juan. Miren, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Que el Señor nos ayude a leerlo
estemos centrando nuestra mente en cada frase, en cada expresión que tenemos aquí, en estos versículos. Y dice así el Señor, dice así, su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, tome nota, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que Dios bendiga allí estos pocos versículos que hemos leído, que el Señor nos esté ayudando. Este pasaje tan singular, este pasaje tan maravilloso que nos habla acerca del Señor Jesús, tenemos tres aspectos muy importantes que nos declara las Escrituras acerca de Él. El primer aspecto es su eternidad. Nos habla de su eternidad, ¿sí? En segundo lugar, nos habla de su preexistencia. Entonces, es decir, existió antes. Ya existía su preexistencia. Y en tercer lugar nos habla de su naturaleza divina. De su naturaleza divina. ¿Sí? En primer lugar, nos habla de su eternidad. En segundo lugar, nos habla de su preexistencia. Es decir, el mundo, cuando celebra a Cristo, dice el niño que ha nacido, el niño Dios que ha nacido. Y pareciera hacer énfasis sobre el origen, ¿no? Pero en realidad no es allí. Él ya existía. Nació como humano, tomó forma humana, pero su existencia vivió, ya estaba en la eternidad. Mire qué grande, mire qué maravilloso, ¿sí? Y nos habla también de su naturaleza divina, al declarar que Él es Dios. Tan clarito como el agua, como se dice. Sin embargo, ¿cuánto duda de eso? ¿Cuántos predicadores enseñan que el Señor Jesús no es divino, no es Dios? Mire, y estos son justamente los que están en contra de Él y se constituye un anticristo, alguien que está en contra de Cristo. Quiere decir, en contra de su persona, en contra de su naturaleza, en contra de su doctrina. Mire, y de esto, hermanos, hay muchos. Por eso Juan dice, hay muchos anticristos. ¿Sí? En el principio, esta palabra en el principio, hay algunos que los asocian a Génesis 1:1. Allí en Génesis 1 dice la Escritura, la palabra de Dios, no la vamos a leer, dice, en el principio creó Dios los cielos, ¿y qué más? Y la tierra. Y allí se está refiriendo a origen, ¿sí? Allí se está refiriendo a la palabra que significa Génesis, origen, principio. Y esta palabra principio allí no tiene que ver nada con esta palabra que dice acá en el principio. Esta palabra aquí en el principio, esta expresión significa o se está refiriendo al estado en su condición preexistente en el tiempo de la eternidad. Mire lo que implica esta palabra. Y bajo ningún punto de vista quiere decir origen, génesis, nada de esto. Es decir, se está refiriendo en aquel tiempo, en la eternidad, cuando Él estaba. Cuando era allí el verbo de Dios.
Y desde luego sigue siendo el verbo de Dios, pero ahora encarnado. Porque Juan después más adelante dice, aquel verbo fue hecho carne. Lo dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, tomó forma humana. Pero en la eternidad, ¿cómo estaba? Como la palabra. Como la palabra de Dios. Logos. Dice que esta palabra logos, como la Biblia, la palabra de Dios está escrita en el Nuevo Testamento, en su gran parte está escrito en el griego, sí, de esta manera. Esta palabra aquí, en el principio era el verbo, ¿ah? Es decir, logos, palabra. Los griegos, ahora vamos al mundo de los griegos y algunos que han estudiado alguna vez historia, ¿no es cierto? Sabrían bien lo que implicaba, lo que significaba para los griegos. Logos. ¿Ah? Logos, los griegos lo asociaban con una fuerza impersonal, no era personal, que era la fuerza creadora de todo lo que existía. Miren, de esa manera. Ellos entendían que había una fuerza impersonal, que no era una persona, pero que sí existía, de lo cual se dice que era el creador de todas las cosas. Miren cómo son estos. ¿De qué manera lo entendían los griegos esta palabra? Logos. Logos también significa ciencia, sabiduría, conocimiento. Miren, sabiduría, conocimiento. Eso significa logos. De hecho, nosotros tenemos en nuestro día esta palabra. Está relacionada con esta palabra de sabiduría, de ciencia y de conocimiento. Por ejemplo, anoté alguno aquí, no todo. Biología, ¿ves? Biología, logos. ¿Ah? De esa manera. Otra palabra. Panteología. Panteología. ¿Qué más? Teología. Tiene que ver con el estudio de Dios. ¿Ah? De todo lo que tiene que ver con Dios, con el conocimiento de Dios. Teología. Y anoté otros tantos que se me quedó en el otro papel, pero no importa. No importa. Tantas cosas. Cardiología, en cuanto al doctorado, ¿no es cierto?, de cardiología, lo que se ocupa de la parte del corazón. ¿Ah? Cardiología, ¿ves? Ahí otra vez está logos, conocimiento, está ciencia, ¿ves? De esa manera. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque justamente esta palabra logos, que se aplica aquí al Señor Jesús, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la sabiduría. Mire cómo son las cosas. Justamente con él. Veamos un poquito allí en Colosenses, sin perder desde luego este versículo. Colosenses capítulo 2. A ver si puedo encontrar, ¿no? No, 2, 3. Capítulo 2. 3. 3, sí. Gracias, hermano, gracias. Ahí está. Versículo 2, podemos leerlo, sí, gracias, hermano. Para que sean consolados sus corazones, está hablando el apóstol Pablo,
a la iglesia de Colosa y a nosotros, desde luego, unidos en amor hasta alcanzar toda, mire las expresiones, toda la riqueza de pleno entendimiento. Es decir, entender, comprender, saber, conocer. Esto tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sabiduría, ¿sí? Entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Un misterio que estaba escondido, pero que ahora fue revelado, ¿sí? A su iglesia, a los santos. Y ahora viene el versículo que estaba queriendo decir. ¿En quién? ¿En quién están escondidos? Mire qué expresión. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué grande. En Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo están escondidos todos los tesoros, toda la riqueza, mire, de la sabiduría y ¿qué más? Y del conocimiento. Es decir, que todo conocimiento y toda sabiduría viene de Él. Mire qué grande. Entonces, cuando encontramos que el apóstol Juan escribió esta carta y tomó este aspecto de los griegos, ¿no? Logos, se estaba refiriendo a Cristo, que Él es. No es la fuerza que ellos decían, que es la fuerza creadora de todo, no. Es la persona misma del Señor Jesús. Mire qué grande. En Él se centra todos los tesoros, toda la riqueza del conocimiento y de la sabiduría. Mire qué grande, qué maravilloso, qué maravilloso. Volvamos otra vez a Juan. No. En el principio, decíamos que el principio acá no significa origen, sino su estado en su preexistencia, antes de venir a este mundo. Y para ello vamos a mirar ahí en el libro de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 5. Mire lo que encontramos allí también. Miqueas. Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, aquí hay una profecía en cuanto al nacimiento del Logos o del Verbo, ¿sí? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. Ahora dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta palabra, el que será Señor en Israel, está diciendo el que será el Rey. Mire, de esta manera, el Rey, Dios mismo, mire, el Rey, Señor en Israel. Y ahora mire lo que dice. Y sus salidas son desde el principio. ¿Ves que acá ocupo otra vez esta palabra que hemos leído allá en el principio era el verbo? ¿Va? Desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. ¿Se puede contar eso? ¿El hombre la puede contar? ¿Hay computadora para contar esos días de la eternidad? ¿De dónde viene el Señor? ¿De dónde es? Imposible. El hombre no lo puede contar. Mire, qué maravilloso. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire qué grande. ¿De dónde viene Él? ¿De dónde es Él? Del cielo, de la eternidad. Es el mismo ayer,
allí en la eternidad. Hoy y será por siempre jamás. Por siempre. Mire, qué maravilloso. Desde los días de la eternidad. Otro versículo que nos habla de este mismo sentido. Está en Proverbios, capítulo 8. Proverbios. Allí nos habla en Proverbios, capítulo 8. Nos habla de la sabiduría, justamente. Esa sabiduría que de pronto, después que habla y dice, de pronto se revela. De pronto se manifiesta y dice, yo la sabiduría toma como forma humana, se habla, se expresa. A ver, Proverbios capítulo 8. No la vamos a leer todo porque la verdad es que nuestro tiempo es breve, ¿sí? Proverbios capítulo 8. Versículo 22. A partir de ahí vamos a leer. Mire lo que dice este pasaje, que es el mismo Señor Jesús hablando desde ese punto de la eternidad. ¿Ah? Allá el profeta Miqueas hablaba de él, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y acá es él mismo que está hablando. Mire, Jehová me poseía en el principio, otra vez. En el principio, en ese tiempo de la eternidad, ya de antiguo, antes de sus obras, es decir, antes que se hiciera el mundo, las cosas que en ellos hay. Eternamente tuve el principado, eternamente. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, versículo 24. Fui engendrado, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Mire, todavía ni siquiera existía ni siquiera el polvo. Mire. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba la fuente del abismo. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, versículo 30, mire qué maravilloso este. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Qué grande, qué manifestación grande, qué declaración tan preciosa tenemos aquí de la misma persona del Señor Jesús en su preexistencia, antes que los montes, antes que las aguas, antes que lo que ocurre, lo que vemos. Miren, ya Él estaba. Por eso Él es el eterno. Por eso Él no tiene principio y no tiene jamás fin. Y este versículo, si ustedes leen los versículos anteriores, empieza diciendo, yo la sabiduría. Miren. Entonces, qué bien que cabe esta palabra, logos. Para los griegos, como dije, para ellos, logos, conocimiento, sabiduría, sapiencia, ¿sí? Todo esto enlaza esta palabra logo. Sin embargo, para los hebreos, para ellos era diferente. Para ellos era la palabra.
la palabra de Dios. Y aquí también tiene que ver algo, tiene que ver estrechamente con la persona del Señor Jesús, la palabra. Miren, ellos entendían que cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, era como la extensión de Dios en su palabra hacia ellos. ¿Ah? De esta manera, ellos escuchaban o ellos leían la Escritura y para ellos implicaba, tácitamente implicaba que Dios mismo le estaba hablando a ellos. Miren cómo son las cosas. ¿Será que nosotros tomamos así de esa manera cuando leemos la Escritura que Dios mismo me está hablando? ¿De qué manera la tomamos? Pero los hebreos lo entendían así. Vamos a leer solamente 2 versículos allí en ese sentido. Jonás capítulo 1, verso 1. A ver si algún hermano me puede ayudar allí. Jonás capítulo 1, versículo 1. Y otro hermano que busque Joel 1:1. Allí. Jonás 1:1. Está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Está después. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Ahí nomás. ¿Qué dice ahí? Vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. Quiere decir que la palabra que él escuchaba era Dios mismo que le estaba hablando. Vino palabra de Jehová a Jonás. El otro versículo, Joel 1:1. Joel 1:1. A ver quién encontró el libro de Joel. Profeta Joel 1:1. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Josué. ¿Puede leer otra vez, hermano? Sí. Palabra de Jehová Ahí está. Palabra de Jehová que vino. a Joel, hijo de Josué. Ahí está. ¿Yo? Palabra de Jehová que vino a su siervo en este sentido, ¿no? Vino a Joel. Entonces era natural. Era normal para los judíos, para los hebreos, entender que cuando hablamos de la palabra de Dios, es la extensión de la palabra de Dios hablándome a mí. Eso quiere decir. Cuando nosotros recibimos una carta, pongamos que recibamos una carta, y la leemos la carta, ¿en quién estamos pensando? ¿En otra persona? No en el que nos la leyó. Muchas veces hasta nos hacemos figuritas en la cabeza. Hasta nos hacemos de cómo la estamos mirando, cómo la estamos viendo. Cuando leemos esa escritura, esta es la escritura de ella. Sí, yo la conozco. Me gustan sus palabras. Me encanta leerla y la vuelvo a leer otra vez. Mire, es como si ella misma estuviera allí para hablar. Por eso los hebreos entendían que para ellos era la palabra. La palabra. Existe que tenemos 2 aspectos. Logos, quiere decir sabiduría, conocimiento. Y para los hebreos, palabra. Por eso hay algunas traducciones de la Biblia que encontramos en el principio. Era la palabra. La palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Ellos la consideraban como una extensión de Dios a ellos mismos. Cuando estaban hablando, cuando escuchaban. Tanto como que cuando escuchaban, tanto como cuando la leían. La palabra de Dios. Y nosotros también, hermano, tenemos que entenderla así.
Cuando leemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios. Y Dios mismo te está hablando a ti y me está hablando a mí con su palabra. Sería irreverente de mi parte no ponerme en una posición, en un estado en la cual tenga reverencia de su palabra, porque Él mismo está hablando a través de ella. La palabra. En el principio era, ¿qué? El verbo. Era la palabra. Y este hecho, hermano, de la palabra, no se puede jamás, no se puede nunca separar la persona con la palabra. Yo vengo por allí, ustedes no me vieron, ustedes no saben que yo estoy allí. Y vengo hablando allí, no sé con quién estoy hablando allí, ustedes me escuchan hablar y me conocen la voz que tengo. ¿De quién va a decir que es Ricardo o que es Carlito? Va a decir que es Carlos. Y no se puede separar la palabra, la voz, la expresión de Carlos con su persona. Imposible separarlo. Entonces, si la palabra está íntimamente ligada con la persona, esa palabra es Dios. Por eso leemos aquí, en el principio era la palabra o era el verbo. El verbo era con Dios. ¿Y cuál es el resultado? Y el verbo era ¿quién? Dios. Mire qué maravilloso. Mire qué grande. No podemos desligar. No podemos quitar. No podemos romper eso. A pesar que el enemigo ha querido y quiere muchas veces separar. Y hay algunos atrevidos que han separado la palabra. Como si fuera que Dios tuviera otro. Y el verbo era un Dios, como si se tratara de varios dioses. Dios tiene varios dioses y entre ellos a Cristo. Miren. Y el verbo era un Dios. Esta palabra, esto es gravísimo. Es terrible. Adulterar de esa manera. ¿Y todo con qué? ¿Cuál es el propósito? No afirmar que Cristo es divino. No afirmar que Cristo en su naturaleza es Dios manifestado en carne. ¿Ve? ¿Ve cómo es la cosa? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, como hemos leído allí en el proverbio. Yo estaba con Él ordenándolo todo. Cuando trazaba, cuando hacía esto, formaba los montes, todo. Y era su delicia, dice allí, de día en día, teniendo faz delante de Él. El Señor Jesús en la eternidad, cuando aún era el verbo todavía allí, solo el verbo. El verbo fue hecho carne después, cuando vino a este mundo. Cuando nació de la bienaventurada Virgen María. Ahí, ese verbo se hizo carne. Mire cómo es la cosa. ¿Qué más encontramos en este pasaje de Juan 1:1? Vayamos otra vez a Juan. Un pasaje de meditación en esta noche. ¿Qué se nos dice allí? Este versículo 2, así Él estaba, así Él se expresaba en aquel tiempo, en la eternidad, ¿sí? Este era en el principio con Dios. Ahora, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tenemos aquí 5 expresiones claras de lo que el Señor Jesús es. En primer lugar,
Él es el verbo, por lo tanto, si Él es la palabra, Él es Dios, porque es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué más? Él es la vida. No solamente, hermano, la vida física, la existencia de todo ser, de toda cosa que existe, es la vida eterna, es la vida de Dios, es la vida que nunca termina. Por eso Juan dice en este capítulo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. A eso se está refiriendo. Él es la vida, ¿y qué más? ¿Qué dice? Y la vida era, ¿qué más? La luz de los hombres. Es decir, Dios, el verbo, ¿ah? La vida y la luz. 5 aspectos importantes de su persona, de su grandeza. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, mire qué grande, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué maravilloso, qué grande. De mediodía, almorzando con mi esposa, mi hija, estábamos mirando un documental de un hombre que de muy pequeño, él vivía a la orilla del mar, y naturalmente él estaba siempre en el mar, nadando en el mar, hasta que una persona que se profesionalizó, se hace buceador y se mete hasta lo profundo del mar. Inimaginable la cantidad de animalitos que hay allí, de diferentes colores, de diferentes formatos. Maravilloso. Yo me preguntaría, ¿quién lo creó? Acá lo dice. El creador es el Señor. Mire qué grande. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pero ahí quedaría todo, ¿eh? Porque todas las cosas es todas las cosas. No algunas cosas, sino todas las cosas. Pero dice más. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Y cuando encontramos allá, hemos leído allá el proverbio, antes que lo monte, antes que la tierra, antes que el polvo, Él ya estaba, y después creando todo junto con el Padre y todas las cosas. Tremendo. Grandioso. Un versículo que me llamó la atención, que está creo que en Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice ahí. Aunque el apóstol habla allí de Abraham, la fe de Abraham, ¿no? Entendiendo de que su hijo, de alguna manera, iba a vivir, ¿no? Pero este versículo asocio con esta palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, cuando ya no existía nada, no había nada. Hermano que encontró puede leer. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4 de Romanos, versículo 17. Aquí se está hablando Dios, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, hablando de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y ahora viene, miren, y llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fueran. Llama las cosas que no son. Significa, llama las cosas que no existen. Llama las cosas que no tienen nombre. Eso quiere decir, llama las cosas que no son, que no existen. ¿Y cómo termina? Como si fueran. Porque cuando no existía la luz, Él dijo, sea la luz,
fue la luz. Y fue la luz. Miren, ¿de qué manera? Es decir que el poder de su palabra transforma todo. Y no la vamos, realmente maravilloso, grande. Dice acá, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo fue hecho por Él. Leamos Colosenses 1, Colosenses, y allí tenemos una descripción grandísima de todo lo que Él creó. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Como creador. Porque en Él, Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra. Miren, los cielos involucran las estrellas, las galaxias, los cielos, los ángeles, arcángeles, querubines, miren, principados, potestades, ¿no? Creado todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahora viene, visibles e invisibles. Es decir, aquello que vemos, pero hay tanta cosa que no vemos. Hay microbio tan chiquitito, tan, que hay que ver con un aparato especial, con una lente especial para ver. Miren, pero hay espíritus que tampoco no vemos y existen. Miren, ¿ah? Visibles e invisibles. Ahora dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Esto implica, por el Señor Jesús, por medio del Señor Jesús, fue creado todas las cosas para Él. Por medio de Él y para Él. Significa para su gloria, para su alabanza. Y nosotros también, como hijos de Dios, somos salvados, somos redimidos, ¿sí? Mediante la persona del Señor Jesús, dice allí en Efesios, para alabanza de su gloria, para eso. No tiene otro propósito que no sea alabar al Señor, engrandecer su nombre, para eso. Si Dios nos permite, más adelante vamos a seguir tratando este tema que es profundo, que es grande, realmente. Él es la palabra. Dice el apóstol allí en Hebreo, por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo, dice, de lo que se ve ahora, de lo que antes no se veía, por la palabra de Dios. El hombre es creador, pero crea de la materia, crea de lo que ya está hecho. Pero Dios creó todas las cosas cuando no existía nada. ¿Ah? Aquí tenemos la baldosa, ¿no? Esto está sacado de la tierra. Allí está la materia prima. Lo ha hecho él, el hombre. La madera, trabajada la madera y tantas cosas más. Pero cuando Dios creó las cosas, cuando el Señor los creó, cuando no existía nada, como dice, ¿no? Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Él es la palabra. En el principio era, el verbo era la palabra. Y todo lo creado y todo lo que existe, Dios lo creó con la palabra de su poder. A Él sea toda la gloria y toda la